Era hermoso el príncipe Teseo. Era de esos hombres que los dioses olímpicos habían bendecido con el don de la fuerza, de la inteligencia, de la belleza, pero sobre todo de la generosidad. Era hijo del rey de Atenas, Egeo, y era también un habilidoso guerrero. Tanto era así que ya contaba en su haber, en su corta juventud, con numerosas hazañas. Había librado a todo Atenas de los bandoleros. Había logrado vencer a las temibles amazonas. Y ahora se había propuesto la encomienda de liberar a su pueblo del horror del Minotauro, aquel ser épico, terrible, que vivía en la isla de Creta. El Minotauro, aquel ser que tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro. Aquel ser que tenía una furia incontrolable. Aquel ser que se alimentaba de carne humana. Resulta ser que hacía algunos años Creta y Atenas habían librado una terrible guerra, la guerra del Ática. Lamentablemente los atenienses habían perdido y resulta que cada año Egeo tenía que dar 14 jóvenes nobles atenienses como tributo a Creta para que los entregaran al Minotauro y éste los devorara. Ahí, encerrado en el gran laberinto en que su padre, Minos, lo había encerrado. Cada año, 7 hombres y 7 mujeres de los más nobles y jóvenes de aquella región eran enviados en una embarcación a la cual se le ponían velas negras como señal de luto y de dolor. Pero aquel año que te estoy contando, Teseo decidió librarlos de aquel mal. Fue y le dijo a su padre que él estaba dispuesto a destruir al Minotauro, que no se preocupara, que lo iba a lograr. Egeo accedió y solamente le pidió un favor, que para saber que había logrado la empresa, cuando regresaran en alta mar, que las velas de los navíos, en lugar de ser negras, las cambiaran por velas blancas. Y así lo prometió Teseo. Se embarcaron los 14 elegidos de aquel año, entre ellos Teseo escondido, y surcaron las mares, y navegaron hasta llegar a la isla de Creta. Pero en los mitos la naturaleza humana siempre juega un papel importante, porque cuando llegaron los 14 atenienses, fueron recibidos por el rey Minos, pero también por su hija, la bellísima Ariadna, que cuando pasaron revista a todos ellos, los miró con detenimiento. Y entonces cuenta este mito que Ariadna, al mirar los ojos de aquel joven bellísimo, al sentir su magia irradiada a través de una mirada limpia, honesta, sintió aquello que desde los principios de la humanidad llamamos amor. Y cuentan que cayó tan profundamente enamorada de Teseo que decidió ayudarlo a salir del laberinto. Y por eso Ariadna fue a buscar al arquitecto que había hecho aquella construcción intrincada, peligrosa y mortal, Dédalo. Y Dédalo accedió a decirle a Ariadna el secreto. Así, el día en que los jóvenes fueron enviados al laberinto, Teseo miró que Ariadna le llamaba discretamente cerca de la entrada y Ariadna le entregó 2 dones. El uno, un ovillo de hilo dorado que le había entregado el mismísimo Dédalo, explicándole cómo utilizarlo para encontrar el camino de regreso a la entrada del laberinto. El otro, un puñal mágico con cuyas cualidades
podría lograr la fácil muerte de aquel ser mitológico y temible. Así pues, los atenienses nobles, y entre ellos Teseo, se adentraron a la caverna. Desde el principio, cuando los guardias dejaron de vigilarlos, Teseo supo qué hacer. Y ahí, encontrando un lugar donde amarrar, fue desenrollando lentamente el ovillo. Y de pronto, el camino ascendía entre senderos oscurecidos de aquella caverna inexplorada. Y ahí dejaba la marca el príncipe Teseo. De pronto, el camino trazaba curvas abruptas, encontraba bifurcaciones difíciles de seguir, recovecos que confundían, disyuntivas que asustaban. Y Teseo siguió andando rincón tras rincón tras rincón. Al final llegaron a una parte en donde empezó a sentirse una gran humedad que lastimaba el cuerpo. Y ahí, Teseo esperó. De pronto se oyó un bramido que les hizo helarse la sangre. Y entonces los atenienses, sin poderse controlar, se dispersaron y empezaron a correr a cualquier rincón de la caverna. De pronto se oyeron gritos de desespero antes de una muerte inesperada. Teseo se quedó ahí en medio del laberinto y de pronto, de un recodo del camino, apareció la bestia furiosa, el Minotauro, tan horrible como narraban las historias, con su cuerpo portentoso, con su cabeza de animal y la mirada, no es exageración, la de una bestia llena de ira, con los ojos rojos, sangrientos, como brasas ardientes, bufando a un lado y al otro, y hambriento, ansioso de comer más. Miró a Teseo y entonces, amigos, se libró una batalla épica entre el héroe y aquel ser terrible y probablemente hasta entonces inmortal. Fue una batalla que se ha narrado durante siglos y siglos. Fue una batalla cruenta que le costó mucho trabajo al príncipe, pero al final, en el momento menos esperado, cuando ya toda la esperanza estaba perdida, Teseo logró clavar el puñal justo en el corazón de la bestia, que murió con un último bramido de ira. Cuando cayó, las muchachas y los jóvenes atenienses que habían sobrevivido se acercaron y sintieron renacer la esperanza. Pero entonces recordaron que habían entrado por diferentes caminos y que el regreso hubiera sido imposible de no ser por el gesto de amor de Ariadna. Teseo regresó a donde había quedado el último trazo del hilo de oro y, siguiendo lentamente, volviéndolo a enrollar, siguió los caminos, ascendió las pendientes, tomó las curvas adecuadas, no se perdió en las disyuntivas, encontró el camino que al final los llevó a la libertad. Y ahí, afuera, esperando, estaba Ariadna. Ariadna tomó parte en la comitiva de regreso. Los atenienses nobles, Teseo y Ariadna, celebraron, venían alegres, porque nunca más el pueblo de Atenas tendría que entregar a sus hijos nobles a la muerte. Y en esa fiesta y en esa alegría, Teseo se olvidó de la promesa que había hecho a su padre, cambiar las velas de la embarcación. Y así, cuando allá en Atenas, desde lo alto del castillo,
Egeo miró regresar a muchas leguas de distancia en el mar la nave con los atenienses. Se dio cuenta de que venían velas negras y Egeo supo o creyó saber que su hijo había muerto y el corazón se le rompió, porque no hay dolor más terrible para un padre que la muerte de una hija o de un hijo. Enloquecido, sin pensar en sus actos, Egeo subió a la torre más alta y desde ahí cuentan que se lanzó al aire y se mató en el mar. Sí, Teseo mató al Minotauro y libró a Atenas, pero su padre el rey había muerto. Desde entonces, a ese mar lo llaman el mar Egeo.